tardes, un cordial saludo de mi parte. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que viene a ser el desarrollo del curso de psicología. Profesor, hoy día que vamos a trabajar el tema de sensación. Así que prepara tu cuaderno, prepara tu lapicero, todo lo que necesites para ir haciendo las anotaciones respectivas. Entonces, vamos a iniciar con el desarrollo de este tema. Oye, vamos a ver primeramente lo que viene a ser el concepto de sensación. ¿Y qué es la sensación, profesor? La sensación viene a ser un proceso cognitivo básico que nos sirve para poder captar las cualidades o atributos de los objetos. En pocas palabras diríamos, viene a ser la forma en cómo vamos a reaccionar a los diferentes estímulos que se nos presentan. Ahí está. Oye, la sensación está formada por lo que viene a ser el sistema sensorial. Y el sistema sensorial está compuesto por la sección periférica, la sección conductora y la sección central. Profesor, la sección periférica, ¿qué viene a ser? Es la parte que va a recibir al estímulo y lo transforma en ¿qué cosa? El impulso nervioso. Oye, nosotros hemos hablado de esto en la clase de bases biológicas. El impulso nervioso, ¿por dónde viajaba? Por las neuronas, correcto, viajaba por las neuronas. Para que pueda darse este proceso se necesita de las células nerviosas. Y las células nerviosas tenemos acá, míralo. Como por ejemplo los fonorreceptores. Los fonorreceptores son células que se van a encontrar ¿dónde? En el oído. ¿Dónde, chicos? En el oído, ahí está. Repite, habla conmigo, ¿ya? Para que sea lo más interactivo. Oye, fotorreceptores, ¿dónde encontramos? En la vista. Ya está. Seguimos. Oye, quimioreceptores. Acá participan dos sentidos. ¿Cuál viene a ser, profesor? El gusto y el olfato. ¿Sí? El gusto y el olfato, correcto. Oye, microreceptores. Acá se encuentra el tacto. Entonces anotamos acá el tacto. Oye, y el sentido del tacto, pues vamos a encontrar acá células que van a detectar nuestra temperatura. La temperatura, ¿como cuáles, profesor? Por ejemplo, ¿no? Las células de Ruffini, las células de Krauss. La temperatura. Si está calientito, si está frío. Esas células que lo van a detectar la temperatura vienen a ser Ruffini y Krauss. Oye, los nociceptores. ¿Qué detectan los nociceptores? Detectan el dolor. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, entonces son algunas células que se encuentran en el tacto. Continuamos. Ahora es importante también que en el tema de sensación tú conozcas la definición de lo que viene a ser excitación, transducción y adaptación sensorial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la excitación? A ver, chicos, ¿qué será la excitación? La excitación viene a ser una alteración o cambio biológico. Es una alteración o cambio biológico. Ahí está. O cambio biológico. Ahí tú lo completas. ¿Ya? O cambio biológico. Ahí está. Eso viene a ser la excitación. Transducción. Justamente viene una pregunta de examen. ¿Qué es la transducción? Viene a ser el proceso en el cual un estímulo se transforma en impulso nervioso. Entonces por acá, un estímulo. ¿Qué pasa con ese estímulo, chicos? Se transforma, así como tu amigo. Se transforma en impulso nervioso. En
impulso nervioso. El impulso nervioso. Ahí está. Entonces ahí tenemos lo que viene a ser la transducción. Adaptación sensorial, ¿qué viene a ser, profesor? Es el proceso en el cual los receptores sensoriales, ¿sabes cuáles son los receptores sensoriales? Los receptores sensoriales vienen a ser los sentidos. Se adaptan o se acostumbran al estímulo. El estímulo no va perdiendo ya su, diríamos, su impacto, ¿no? Y se toma como algo ya normal. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes tu cuarto al lado de la discoteca Magnus. ¿Estás alquilado ahí? Ahora, la primera noche, ¿no? Que llegas a tu cuarto, la bulla que hace la discoteca empieza a incomodarte bastante, no te deja estudiar. Entonces tú quieres cambiarte de habitación, pero ya has pagado el alquiler. Entonces sí o sí tienes que estar un mes, ¿no? En el cuarto. Por lo tanto, van pasando los días y llega el momento en el cual la música ya para ti o la bulla es como algo normal, porque el sentido del oído ya se adapta. Entonces ya puedes leer, puedes hacer todos tus ejercicios de matemática de manera normal, sin sentir ya la bulla o la incomodidad que te pueda causar. Otro ejemplo, profesor. Estás haciendo una lectura y de repente se va la luz. Al inicio no ves nada, ¿cierto? Pero te iba pasando el tiempo y tu vista se va a acostumbrar, ¿no? De repente ya empiezas a observar por ahí dónde está tu libro, dónde está tu lapicero. ¿Qué se llama eso? Adaptación sensorial. Oye, vamos con la sección conductora. ¿Qué es? Es la parte que conduce el impulso nervioso ¿hacia dónde? Hacia el encéfalo. Y tú ya sabes cuál es el encéfalo, esa parte de acá. Mira, que tú llamas cabeza, ¿cómo se llama? El encéfalo. Oye, y ahí pasa ¿a dónde? A la sección central. Es aquella que recibe el impulso nervioso y forma la sensación. O sea, si a ti te preguntan en el examen de admisión, ¿dónde se forma la sensación? En la sección central. Depende del estímulo, ¿no? Por ejemplo, si es un estímulo que está en el tacto, ¿a qué parte del encéfalo irá? ¿A qué lóbulo? Al lóbulo parietal. Si es un estímulo que llega a la vista, ¿a qué parte del cerebro irá? Al occipital. ¿Ya ves? Ahora, también es importante que tú conozcas los umbrales sensoriales. Tenemos el umbral mínimo, umbral diferencial y umbral máximo. ¿Qué es el umbral mínimo? El umbral mínimo también se le llama umbral inferior. También se le llama umbral inicial, etc. ¿Ya? El umbral mínimo es aquella en lo cual una mínima cantidad de energía es capaz de poder provocar una sensación, ¿no? Entonces, una sensación de mínima intensidad, un estímulo provoca una sensación de mínima intensidad. Provoca una sensación de mínima intensidad. Pegarlo mejor bonito porque te vas a confundir. Ya está. Provoca una sensación de mínima intensidad. De mínima intensidad. Ejemplo, ¿no? Estás por acá, estás leyendo un libro y de repente escuchas que se cae un alfiler. Ese alfiler provoca una sensación de mínima intensidad. O estás endulzando por ahí tu cafecito, ¿no? Y le agregas solamente una cucharadita de azúcar o de sacarosa. Y el gusto puede detectar apenas el dulce. Entonces, ¿qué umbral es? El umbral. Vamos con el umbral diferencial. El umbral diferencial
pues nos permite diferenciar los estímulos. Diferenciar dos estímulos. Ejemplo, profesor. Estás escuchando tu música, ¿no? Y al inicio está en un volumen por ahí de 30. Y de repente empiezan a hacer bulla por ahí, ¿no? En tu cuadra. Entonces le pones volumen 100. ¿Puedes sentir esa diferencia del sonido? Claro que sí. ¿Y quién te permite eso? El umbral diferente. O alucina que cada brazo, alucina nada más, tengo 50 kilos. Y bueno, me vendan los ojos. Y al brazo izquierdo agregan 1 gramo. ¿Podré sentir la diferencia? No. Pero ahora, si agregan 10 kilos al brazo derecho, sí. Y al sentir esa diferencia, ¿quién me permite? El umbral diferencia. ¿Por qué, profe, cuando es 1 gramo no? Porque es tan mínimo que no lo puedes detectar. Porque está por debajo del umbral mínimo. ¿Hay 2 o no? 2 estímulos. Oye, vamos con el umbral máximo. Es cuando un estímulo provoca una sensación de máxima intensidad. Una sensación de máxima intensidad. Ejemplo, profesor. La pepelucha por primera vez en su vida va a hacer un arroz. Entonces, ¿qué hace? Pues ella piensa que es el doble de agua, ¿no?, que se debe echar al arroz. Y se debe echar unas 3 o 4 cucharadas de sal para que pueda tener un buen sabor. Así que no, pones tu ollita, echas tu aceite, echas el ajo, ¿no?, y agrega 3 cucharadas de sal, por si acaso, por si acaso. Una vez que ya empieza, ¿no?, a calentarse el aceite, agrega ahí el agua. ¿Cuántas tacitas de arroz vamos a preparar? 2 tacitas. ¿Cuántas tacitas entonces echa de agua? 4. Echa el agua, echa el arroz y lo pone al rojo vivo. Oye, va pasando el tiempo, ya van por ahí unos 15 minutos, y sucede que no tiene forma de arroz, tiene forma de caldo. No, pero dice, como todavía está iniciando, todavía falta, ¿no? Espera un poquito más de tiempo. Va esperando el tiempo y nada. Y por ahí ya va llegando el hermano mayor que es militar. Entonces le dice, hermana, ya está el almuercito. Sí, hermano, estoy preparando, ¿no?, para no pasar roche, caldo de arroz, falta el pollo nada más. Entonces, echa la papita, ¿no? Para no pasar roche, va a ser caldo de arroz, ya no va a ser arroz. Entonces, va a comprar el pollito, todo. Y resulta que cuando va a servir el caldo de arroz, la primera víctima en caer es el hermano militar. Es el hermano, cuando va a probar la sazón de su hermana, resulta sacando lengua. ¿Por qué? Correcto, porque este arroz está recontra salado, está intragable. Entonces, cuando él metió una cucharada de arroz a su boca, se quemó las papilas gustativas. Resulta sacando lengua y ya no puede probar sabor durante un mes. ¿Por culpa de quién? Entonces, el echar bastante sal, en este caso al arroz, malogró lo que viene a ser un receptor sensorial, que viene a ser el gusto, porque hubo una sensación de máxima intensidad. No solamente pasa con eso, también pasa con cuando escuchas música, por ejemplo, los que se ponen audífonos, ¿no? Volumen 100, ¿no? Correcto, con el tiempo, al tú malograr esos hilos, ¿no?, que permiten transformar las ondas sonoras en impulsos nerviosos, te vas a volver sordo.
Los jóvenes por ahí, 20, 25 años, ya no escuchan, ¿no? Productos que han valorado los hilos que se encuentran en el oído interno. ¿Ya? ¿Has entendido entonces? ¿Sí? Umbral mínimo, diferencial y máximo. Vamos ahora a ver los tipos de sensaciones o también llamadas modalidades sensoriales. Dentro de ellas vamos a tener a las exterioceptivas y vamos a tener a las propioceptivas y a las visceroceptivas. Las exterioceptivas se caracterizan porque captan un estímulo del exterior. Captan estímulos del exterior. Ahí está. ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener a todos los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. La vista, ¿qué hacemos con la vista, chicos? Ver. Correcto, captamos colores. ¿Qué más? Formas. ¿No? ¿Qué más? El tamaño, bebé, el tamaño. Ahí está, el tamaño. etc. Oye, ¿con qué lóbulo trabaja la vista? El lóbulo occipital, correcto. Y sucede que en la vista, chicos, tenemos dos células, dos células características de la vista, que vienen a ser los conos y los bastones. Los conos, aproximadamente existen unos 7 millones de estas células en la vista. ¿Y qué nos permiten los conos, profesor? Los conos nos permiten captar lo que viene a ser las formas, en este caso con color. Gracias a eso nosotros podemos percibir los diferentes colores. Y los bastones, mayormente son células de más abundancia, como 130 millones de bastones, que nos permiten, ¿no?, ver en lo que viene a ser en la noche. Los conos nos permiten ver el color y los bastones son células que nos permiten ver en la noche. Vamos con el oído. El oído, ¿qué nos permite? Captar sonidos y ruidos. Oye, ¿qué lóbulo maneja el oído? El temporal. El oído está clasificado en tres partes: externo, medio e interno. El externo viene a ser el canal auditivo, ¿no? El canal auditivo. En este canal auditivo pues se transportan las ondas sonoras que van a llegar al tímpano. Y en el oído medio tenemos tres huesitos. ¿Cómo se llama? El yunque, martillo y estribo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Yunque, martillo y estribo. Estos tres huesecitos pequeños que se encuentran en el oído medio son aquellos que llevan las ondas sonoras hasta el caracol. Y en el oído interno tenemos al famoso caracol. Y el caracol está recubierto por un líquido llamado la endolinfa. Y gracias a la endolinfa junto con los cilios, las ondas sonoras son transformadas en impulsos nerviosos. ¿Y a qué parte del cerebro van a ir? Al lóbulo temporal, para que puedan ser interpretados. Oye, vamos al tacto. ¿Qué haces con las manos? ¿Qué haces con las manos? Palpas. Correcto. Oye, si está suavecito, si está áspero, o sea, la textura, si está duro, blando. ¿Qué más? Oye, si está calientito, si está frío, la temperatura. Oye, ¿qué más haces? ¿Presionas o no? Claro, la presión, etc. ¿Ya? El tacto, ¿qué lóbulo lo maneja, chicos? Correcto, el parietal. Y sucede que en el tacto vamos a encontrar unas células especializadas que se encargan de ver la textura, la temperatura, la presión, etc. ¿Sí? Y eso se llaman corpúsculos. Los famosos corpúsculos. ¿Y cuáles son esos corpúsculos? Tenemos corpúsculos de Meissner,
Pacini, Ruffini y Krauss. Los corpúsculos de Meissner nos permiten detectar la textura, si algo está suave, si algo está duro, si algo está áspero. Entonces, látex, Pacini se encarga de lo que viene a ser la presión. La presión. ¿Ya? La presión. Pacini se encarga de la presión. Ruffini se encarga de detectar el calor. Krauss se encarga de detectar el frío. El frío. ¿Ya? Ahí está. Entonces, son algunas células especializadas que se encuentran donde en el labio. Hoy vamos con el gusto. Oye, ¿qué haces con la lengüita? Correcto. Pruebas sabores. Sabores. Pruebas sabores. ¿No? Oye, ¿qué lóbulo se encarga del gusto? El parietal. Y los sabores, ¿con qué células lo vamos a experimentar? Con las papilas gustativas, correcto, con las papilas gustativas. ¿Cuáles son esos sabores? El dulce, el salado, el agrio y el amargo. Vamos al olfato. El olfato, ¿qué captas con el olfato? Olores. ¿Y los olores cómo van a ser interpretados? ¿Por qué parte del cerebro? Bueno, el olfato es el único que no tiene una conexión directa con un lóbulo, pero se conecta de frente al cerebro a través del rino encéfalo. A través del rino encéfalo, que se encuentra por debajo del lóbulo frontal. Vamos a las sensaciones propioceptivas. Las propioceptivas son aquellas que captan el movimiento, captan el movimiento. ¿Y qué más, profesor? Y lo que viene a ser, escucha, la posición del cuerpo. Posición del cuerpo. Y dentro de las sensaciones propioceptivas vamos a tener las kinestésicas, vestibulares, que son las más características. Las kinestésicas se encargan de detectar el movimiento. Se van a relacionar con nuestras articulaciones. Pero también tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama? También se le llama kinestésicas. También son llamadas kinestésicas. Oye, también tenemos las vestibulares. Las vestibulares, ¿cuál es su función? Detectar la orientación. ¿Y qué más? El equilibrio. Orientación. Pero se relacionan ¿con qué? Con el oído interno. Se relacionan con lo que viene a ser el oído interno. ¿Ya? Una persona, por ejemplo, que sufra un golpe en la parte de acá del oído, pierde el equilibrio. ¿Sí? Y esa sensación que nos permite tener un equilibrio, una orientación, son las sensaciones vestibulares, pero pueden ser alteradas con otro polvo en la parte del oído. Esta parte es bien delicada. Por eso los boxeadores siempre se cuidan esta parte. Saben que un golpe acá no causa dolor. Oye, las visoreceptivas son sensaciones que vienen del interior de nuestro organismo. Vienen del interior del organismo. ¿Cómo también son llamadas? Pregunta de examen. También se le llama sensaciones senestésicas. También son llamadas sensaciones senestésicas. O también son llamadas sensaciones interoceptivas. También llamadas sensaciones interoceptivas.
Interoceptivas. ¿Y cuáles son esas sensaciones que captan? Por ejemplo, la sensación de sed, la sensación de hambre, la sensación de sueño, la sensación de cansancio, la sensación de fiebre. ¿Qué más? Cuando no te bajan 3, ¿no? 2 meses ya pasaron 2 meses, no te bajan 3, náuseas, vómitos, ¿no? Oye, cuando te vienes a las clases de psicología, ¿qué te da eso? Bienestar. ¿Qué es la percepción, chicos? Viene a ser la interpretación, ahí está la interpretación y decodificación de la información sensorial. Y decodificación de la información sensorial. Ya, ahí está. Características de la percepción. La percepción se caracteriza por qué? Racional. La percepción se caracteriza por qué es organizativa. La percepción se caracteriza por qué es interpretativa. ¿Ya? Ahí está. Factores que influyen en la percepción. Tenemos el factor biológico. Y en el factor biológico se caracteriza porque acá influyen las estructuras anatómicas, ¿no? Las estructuras anatómicas del cuerpo. Unas estructuras anatómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros órganos receptores tienen que estar funcionando adecuadamente para que se pueda dar la percepción. Pero también tenemos por acá el factor ambiental, relacionado a los factores externos, ¿no? Influyen también para que nosotros podamos percibir. Pero también tenemos el factor psicológico. Y esto está relacionado, por ejemplo, a lo que viene a ser la experiencia. ¿Qué más? El aprendizaje, ¿no? La motivación, las expectativas y el factor cultural. En el factor psicológico, la experiencia de aprendizaje influye bastante en cómo nosotros vamos a percibir. Una persona que tenga más experiencia de aprendizaje va a ser aquella que va a percibir con mayor claridad y rapidez. La motivación influye mucho para nosotros poder percibir adecuadamente. El factor cultural, nuestra educación, influye mucho para nosotros poder percibir, y que es la percepción e interpretar la información que nos rodea. Elementos de la percepción. Tenemos por acá el objeto. ¿Qué más, chicos? El sujeto. ¿Qué más? Y el perceptor. Entonces, 3 elementos de la percepción. ¿Ya? Ahí está. El objeto viene a ser todo aquello que puede ser percibido. El sujeto es la persona que va a percibir, o sea, el ser humano. Y el percepto es la imagen mental que se tiene del objeto. Ahora, la percepción también tiene fases. ¿Cuáles son esas fases? Primeramente viene a ser la fase sensorial. Y la fase sensorial se va a relacionar con nuestros receptores sensoriales, con los receptores sensoriales. Que nos permiten captar los estímulos. Por eso se dice que la sensación es la base de la percepción. Sin sensación no hay percepción. Otra fase tenemos por acá, la fase
organizativa. La fase organizativa. La fase organizativa se va a estructurar, ¿no? Se va a estructurar a lo que viene a ser el contenido. Se va a estructurar el contenido. El contenido. Se estructura el contenido. Depende de nuestra capacidad psicológica, ¿no? Y nuestra experiencia. Y la fase interpretativa. ¿Por qué se caracteriza por eso? Porque en esta fase unimos las partes para formar un todo significativo. Las partes para formar, ¿qué cosa, chicos? Un todo. Y la percepción se da a nivel de esto, cuando ya se tiene todo unido. Y producto de eso ya podríamos dar una explicación de lo que es, ¿no? De lo que ya se está percibiendo. Vamos ahora a algunas leyes que se han creado en la percepción, pero hubo una escuela que trabajó a fondo estas leyes. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama esa escuela? Esa escuela nació en Alemania, se llama la Gestalt. La escuela de la Gestalt. ¿Y qué significa la palabra Gestalt? ¿Te acuerdas? Forma, configuración correcta. ¿Quién es el máximo representante de la Gestalt? Max Wertheimer. Max Wertheimer descubre pues algunas leyes de la percepción que vamos a ver a continuación. La ley del complemento, o también llamada ley de cierre. ¿Cómo se le llama? Ley de cierre, por si acaso. ¿Qué dice esta ley? Dice que nosotros tendemos a dejarlo desapercibido aquellos espacios faltantes, ¿no? Dejamos como desapercibido aquellos espacios faltantes. Y lo percibimos como si fuera una figura completa. Observa esto. ¿Qué ves acá? En la F1, ¿qué ves acá? ¿Un triángulo, sí o no? En la F2, un círculo. ¿Ya ves? Mira, ¿qué hizo tu cerebro? No le importó esos espacios en blanco y dio una interpretación lo más rápida posible. Esto es un triángulo y esto es un círculo. Ley de la continuidad. En la ley de la continuidad, ¿no?, se sigue un patrón o dirección. Se sigue un patrón o dirección. Se sigue un patrón o dirección. Ejemplo por acá, mira, ve, una carretera. En una carretera encontramos flechas. Y esas flechas están una a continuación de otra. ¿Qué significa eso? De la carretera continua. Y hay un patrón, mira, hay una dirección. ¿Y eso qué nos dice? La ley de continuidad. No solamente eso, por ejemplo, te vas a la playa y en la playa encuentras por ahí unas velitas de un ave. Una consecución de otra. Tienen la misma forma, el mismo patrón. ¿Y qué significa? Que por ahí el animal ha transitado. Esas huellas significa continuidad. Vamos contra la ley de proximidad. Cuando nosotros vemos las cosas agrupadas, tendemos a darle un significado como una sola unidad. Cuando vemos las cosas que están agrupadas, le damos el significado como si fuera una sola unidad. Por ejemplo, mira, a ver, ¿qué número es este? ¿Lo lees de forma sepa? Pero ¿qué pasa si uno el 1 con el 2 y no respeto ese espacio? ¿Sería el 1? Ya no, sería el 12. Mira, estos dos números los ves ya como una sola unidad. Oye, yo acá voy a omitir estos dos espacios. 345. ¿Ves? El cerebro agrupa y da la interpretación a esa unidad o a ese conjunto de objetos como una sola unidad. La ley de semejanza. ¿Qué nos dice la ley de semejanza? ¿No? En esta ley, pues, se trata de unir a los objetos que tengan características comunes.
características comunes, ¿no? Ahí está, por ejemplo, mira, conjunto de círculos, conjunto de estrellas, conjunto de aspas, conjunto de cuadrados, conjunto de bilones. Tendemos a agrupar siempre lo que tiene o lo que es común, ¿no? O características en común, por la forma, el color, el tamaño, etc. Ley de figura y fondo. ¿Qué nos dice la ley de figura y fondo? Nos dice que la figura va a ser lo llamativo, ¿no? Lo llamativo, lo claro, ¿no? Lo que viene a ser más interesante dentro, pues, de una imagen, ¿no? ¿Y el fondo qué es? El fondo es la parte oscura, dice, ¿no? El fondo es la parte oscura o la parte borrosa, lo que no es llamativo, ¿no? ¿Qué vendría a ser el completo? El completo. Mejor llamémoslo así. El fondo viene a ser el completo, el completo. Pero esto puede cambiar, dice, ¿no? ¿Cómo así puede cambiar? Puede cambiar por el hecho de que la propia figura se puede convertir en fondo y el fondo se puede convertir en la figura. Mírame, yo acá he dibujado dos personas que se están mirando de frente. ¿Sí? Si tú te fijas en las personas, ¿esto qué sería? La figura. Pero si tú te fijas en el espacio en blanco, ¿eso qué viene a ser? La figura. Y esto vendría a ser ya el complemento o el fondo. Si tú te fijas en la figura en blanco, ¿qué observas? Una copa. Una copa. ¿Ya? Muy bien. Oye, la percepción también presenta anomalías. ¿Cuáles son? La agnosia, la ilusión y la alucinación. ¿Qué es la agnosia? Es la incapacidad para reconocer la información sensorial. La incapacidad para reconocer la información sensorial. ¿Ya? Ahí está, la incapacidad para reconocer la información sensorial. ¿Qué es la ilusión? Es una errónea percepción de la realidad. Es una errónea percepción de la realidad. En la ilusión, chicos, en la ilusión, esto se caracteriza porque acá existe el estímulo existe, el estímulo y el objeto están presentes. El estímulo y el objeto están presentes. Y hay dos tipos de ilusión, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva depende del estado emocional del sujeto, depende del estado emocional. ¿De quién, chicos? Del sujeto, ¿no? Porque el sujeto, por ejemplo, puede tener excesivos celos, puede tener excesivo miedo, puede tener excesiva ira, ¿no? El campo objetivo. En el campo objetivo ya depende del objeto, ¿no? Depende del objeto. Del objeto. Ya no depende del sujeto. Acá tenemos dos tipos, lo que viene a ser la ilusión estroboscópica. La ilusión autocinética. Y el fenómeno phi. Y el fenómeno phi. ¿Qué es la ilusión estroboscópica? Esto se da en el cine, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que un video viene a ser la consecución de imágenes que pasan a una gran velocidad. Entonces, cuando por ejemplo se está grabando una película, ese video viene a ser una consecución de imágenes. Por ejemplo, tú haces un dibujo, ¿no? En un librito y lo pasas rápido. Parece que el dibujo se está moviendo. Eso que viene a ser ilusión estroboscópica. La ilusión autocinética. Esto mayormente se da con los automóviles, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves a un auto que corre por una pista a una gran velocidad, percibes que las llantas corren en sentido contrario.
El fenómeno FI mayormente se da con el encendido y apagado. Se ven las luces navideñas. ¿Has visto, por ejemplo, en esta Navidad que cuando tú compraste tus luces para poner ahí en la ventana de tu casa, parecía que las luces se movían? ¿Sí? Pero no es así, las luces no se mueven, simplemente se prenden y se apagan. ¿Y eso qué viene a ser? El fenómeno. Oye, vamos a la alucinación. ¿Qué es la alucinación? Es una falsa, así como ella, una falsa percepción de la realidad. Oye, tengo una pregunta. Aquí, ¿existirá el estímulo, el objeto? No. No estímulo, ni el objeto. Acá no está el objeto ni el estímulo, es esto. ¿Y la alucinación se puede dar producto de qué? Se da producto de alcoholismo. Se da producto del alcoholismo. Se da producto de la drogadicción. ¿Y qué más? Se da también producto de enfermedades, la enfermedad de la esquizofrenia. Chicos, entonces esto viene a ser los tres problemas de la percepción o anomalías más conocidas o preguntadas en examen de admisión. Muy bien, chicos, y bueno, de esta manera nosotros ya estamos culminando con lo que viene a ser este tema de sensación y percepción. Ya sabes, es la primera vez que ves este video, te invito a que te suscribas, que dejes tu poderoso like y no te olvides que estás en Psico. Y esta ha sido la grabación en la Academia Máster con los chicos más fieles. Y nos vemos a la próxima oportunidad. Chau, chau.